¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos nuestro encuentro semanal a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Llega al programa la farmacéutica Diana Parma y la primera pregunta es: ¿qué es la neumonía y a qué personas afecta más? Bueno, puede ser una enfermedad leve hasta una enfermedad muy grave, inclusive puede llegar a ser mortal. Es más grave en los bebés y los niños pequeños, en los adultos mayores de 65 años y en pacientes que tienen alguna patología o están inmunocomprometidos. Las personas con mayor probabilidad de tener complicaciones por una neumonía son los que tienen enfermedades respiratorias crónicas, y de ellas, bueno, la más frecuente es la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que, bueno, clásicamente es la enfermedad de los fumadores. El humo del cigarrillo es lo que más frecuentemente provoca EPOC. Pero también pueden estar complicados los pacientes que tienen cardiopatías y diabetes, también los enfermos renales, enfermos neurológicos, y un grupo especial de pacientes que también puede estar complicados por una neumonía son aquellos pacientes trasplantados porque están inmunocomprometidos, para evitar el rechazo del órgano trasplantado. Para evitar estas complicaciones y que la enfermedad se haga más grave, es muy importante el diagnóstico temprano. Pensemos que la neumonía es una enfermedad del sistema respiratorio y que consiste en la inflamación de los alvéolos de los pulmones, que es donde ocurre un proceso fundamental para la vida, que es el intercambio gaseoso entre la sangre y el aire que inspiramos, de tal forma que se elimina el dióxido de carbono y se incorpora el oxígeno, que después es distribuido a través de la sangre por todos los tejidos. Entonces, en esta enfermedad lo que ocurre es acumulación de fluidos y pus en los alvéolos, lo que provoca un daño pulmonar muy importante, y el paciente entonces llega a una insuficiencia respiratoria que en casos muy graves puede llegar a ser mortal. Tenemos que pensar que en la Argentina aproximadamente cada año mueren 15.000 personas a causa de la neumonía. ¿Y por qué se produce la neumonía? Bueno, la mayoría de las veces se produce como consecuencia de una infección por microorganismos como bacterias, virus y hongos. Existe un tipo de neumonía que no es por infección, que es por aspiración, que ocurre cuando se inhala comida, bebidas, algún vómito o saliva que puede llegar a los pulmones. Este tipo de neumonía es más común en pacientes que tienen algún defecto en su reflejo nauseoso, como por ejemplo aquellos pacientes que tienen algún daño cerebral o que tienen alguna dificultad al tragar, o los que consumen mucho alcohol o drogas. En cuanto a la neumonía infecciosa, que es la más frecuente, son varios los microorganismos que pueden causar neumonía, pero los más frecuentes son las bacterias y los virus. Y generalmente nuestro organismo evita que estos gérmenes infecten, pero a veces cuando el sistema inmunológico del individuo no responde, ahí es cuando la infección se instala. Hay una clasificación de neumonía que la divide en dos grandes grupos. Una es la neumonía adquirida en la comunidad o extrahospitalaria, que es la más frecuente y es la que uno adquiere en la vida cotidiana cuando no está en un hospital. Y por el otro lado está la neumonía nosocomial o intrahospitalaria, que es la que ocurre cuando un enfermo está internado por alguna otra enfermedad, ahí adquiere la infección o aparece aproximadamente 2 días después de haber estado internado. Para nombrar un poquito y hablar un poquito más de la más común, que es la extrahospitalaria, ahí tenemos que pensar en el método de transmisión, y generalmente ocurre a partir de secreciones, partículas de pus que el individuo que está enfermo elimina y que entran en contacto con otros individuos que se van a ir contagiando fácilmente por tomar contacto con estas secreciones.
Bueno, ahí las bacterias son como el grupo de gérmenes más importante, el grupo de los Streptococcus pneumoniae, y que van pasando de individuo en individuo a través de secreciones que los enfermos van dejando en diferentes lugares que tocan, ¿sí? O tosiendo cerca de algún otro individuo, sin cubrirse la boca, por ejemplo. Bueno, el otro grupo es el de los virus, que también tienen esta misma vía de transmisión, y que acá tenemos virus de todo tipo, desde los que provocan el resfrío, desde los que provocan la gripe, desde los que provocan esta enfermedad del coronavirus, el COVID-19, que entonces también pueden causar neumonía. En los niños también el virus sincicial respiratorio, que es el que provoca la bronquiolitis, también puede provocar neumonía. O sea que hay un grupo muy amplio de virus que también son muy contagiosos y que entonces pueden provocar esta enfermedad, y que si se complica pueden aparecer después sobreinfecciones bacterianas que, bueno, van a hacer que esta enfermedad sea más grave. Y después me quedó el grupo de los hongos, que los hongos no son tan frecuentes. Generalmente la neumonía por hongos se da en pacientes que están muy inmunocomprometidos y que han inhalado mucha cantidad de hongos. Lo que quería comentarte es que la neumonía extrahospitalaria suele ser muy bien tratada cuando el diagnóstico es temprano. La que es un poquito más complicada es la neumonía intrahospitalaria. ¿Por qué? Porque generalmente los microorganismos son más resistentes a los antibióticos. Entonces esas son las neumonías mucho más complejas. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que siente el paciente? Bueno, el paciente tiene fiebre alta, escalofríos por esa misma fiebre, tos con flema que no mejora o empeora, falta la respiración al hacer las tareas diarias, tiene dolor en el pecho al respirar o toser y se siente mucho peor después de un resfrío o una gripe. También puede llegar a tener náuseas, vómitos o diarreas por esa misma mucosidad que está generando en forma permanente. Los recién nacidos y los bebés no demuestran muchas veces signos de que están sufriendo una enfermedad, una infección. A veces son los que vomitan, cuando tosen mucho, suelen tener fiebre y tos, y se pueden poner inquietos, ¿sí? Por momentos, pero por otro momento están cansados y sin energía, o bueno, empiezan a tener dificultades para respirar y comer. El síntoma de alarma, bueno, la mamá y el papá conocen mucho a su bebé y van a detectar, bueno, fundamentalmente primero tener fiebre, esa tos, y van a tener que consultar inmediatamente al médico para que haga el diagnóstico y si es necesario un tratamiento. Estos síntomas pueden ser desde moderados a graves y eso depende de cuál sea el microorganismo que provocó la infección y también de la edad y la salud del paciente. Los síntomas suelen ser muy parecidos al de un resfrío o una gripe, pero duran más tiempo. O sea, no están acotados a lo que estamos acostumbrados a ver, que un resfrío, bueno, en 3-4 días se nos va pasando, sino que esto va a durar muchos más días. Y ahí es donde, si empezamos con un resfrío, tenemos que estar muy atentos a si después levantamos temperatura, y de esa forma, si esto perdura, bueno, cuanto antes hay que consultar. La fiebre, por lo general, es bastante persistente, suele estar por encima de los 39 grados y generalmente hay mucha dificultad respiratoria y dolor en el pecho. O sea, estos son síntomas que tienen que alentar al paciente a consultar con el médico en forma inmediata.
¿Cómo se trata la neumonía? Bueno, la mayoría de los casos de neumonía puede ser tratada sin hospitalización. Normalmente, bueno, si se trata de una neumonía bacteriana, se utilizan antibióticos en forma oral. Al paciente se le indica reposo, tomar mucho líquido y con estos cuidados en el hogar es suficiente como para que el paciente pueda resolver su enfermedad. Sin embargo, hay algunos casos de neumonía más severos que sí requieren hospitalización y en ese caso, si se tratan de neumonías bacterianas, los antibióticos se van a utilizar seguramente de forma endovenosa. Y lo que tenemos que aclarar es que si se trata de neumonías virales, el tratamiento no es antibiótico, sino que se utilizan en algunos casos antivirales, pero que hay que utilizarlos inmediatamente apenas iniciado el cuadro, dentro de las 48 horas para que sean efectivos. De cualquier manera, los pacientes que tienen una neumonía viral, muchas veces si están hospitalizados, y a veces también, depende del cuadro, si están en su hogar, el médico les indica antibióticos para evitar la sobreinfección bacteriana de la que hablamos hace un ratito y que puede complicar mucho más el cuadro. Bueno, los antibióticos que se utilizan son bastante conocidos en la población, bueno, son indicados con bastante frecuencia también para otras enfermedades, como para nombrar algunos conocidos: amoxicilina con ácido clavulánico, claritromicina. En algunos pacientes alérgicos se les indica eritromicina. O sea, acá el médico resuelve qué medicamento prescribir dependiendo del cuadro del paciente. Y solamente el 50% de las neumonías son tratadas teniendo el diagnóstico certero de qué microorganismo es el que ha infectado al paciente. Así que, y eso por lo general se realiza cuando ya el paciente está internado y que quizás con el primer tratamiento antibiótico no responde, y cuando una vez que ya están los análisis del laboratorio y se sabe bien de qué microorganismo se trata, bueno, ahí se hace un tratamiento más específico. Hay algunas personas que tienen muchísima dificultad al respirar y entonces por lo general pueden requerir oxígeno extra, porque eso también es parte del tratamiento. Y algunos pacientes pueden requerir una hospitalización en terapia intensiva y en algunos casos muy severos llegarlos a intubar y de esta manera darles ventilación artificial a través de lo que llamamos un respirador artificial. Diana, ¿se puede prevenir la neumonía? Bueno, sí, tenemos formas de prevenir esta enfermedad y tan fácil como vacunarse, ¿sí? Tenemos vacunas que previenen la neumonía con distintos serotipos del Streptococcus pneumoniae, que es el que dijimos que era la bacteria más frecuente que provoca la neumonía. Así que tenemos vacunas que tenemos que aprovechar y que muchas veces no sabemos cuál nos dimos, cuál nos tenemos que dar. Bueno, ahí estamos presentes los farmacéuticos para asesorarlos, revisar el calendario de vacunación de cada paciente y decirles cómo pueden iniciar la vacunación, cómo pueden complementar la vacunación, porque a través de los años ha cambiado mucho la vacunación contra la neumonía y entonces acérquense a las farmacias donde el farmacéutico los va a poder asesorar dependiendo qué vacuna tienen aplicada o si todavía no se vacunaron, con cuál empezar. Bueno, los niños también, los pediatras indican la vacunación contra la neumonía. Desde muy pequeños ya se los está vacunando contra la neumonía. Y a los bebés mayores de 6 meses también los pediatras aconsejan o indican vacunar contra la gripe, porque recuerden que también la gripe puede ser una de las causales de neumonía. Así que bueno, hay que vacunarse contra la gripe y la neumonía para evitar las neumonías y sobre todo las neumonías más graves, las más severas. También lo que es muy importante es practicar una buena higiene.
para protegernos de las infecciones respiratorias, que muchas veces pueden terminar en una neumonía, hay que lavarse regularmente las manos, o si no, usar un desinfectante para las manos a base de alcohol. Las medidas higiénicas de prevención son las mismas que para el COVID-19, que tanto estamos hablando en estas épocas. O sea, lavarse las manos, estornudar en el pliegue del brazo y utilizar alcohol en gel en los casos en que no podamos lavarnos las manos, cuando estamos en un medio de transporte, cuando estamos por la calle yendo de un negocio a otro. Bueno, ahí utilizar el alcohol en gel, pero si estamos en casa, lavarnos las manos con agua y jabón durante 40-60 segundos, porque de esa manera vamos a inactivar los virus que se acuerdan que eran los más frecuentes en la producción, en la generación de la neumonía. Y bueno, para los que fuman, que traten de dejar de fumar, que reciban asesoramiento médico y farmacéutico para dejar de fumar, y para los que no fuman, que traten de seguir sin fumar, porque recuerden que los pacientes que fuman, que pueden llegar a tener EPOC, tienen más riesgo de sufrir una neumonía grave. Y bueno, por otro lado, es importantísimo mantener nuestro sistema inmunológico lo más eficaz posible, y para ello tenemos que tener una vida lo más ordenada posible, durmiendo las horas suficientes, realizando una dieta saludable y también haciendo ejercicio. Todo eso va a colaborar para que nuestro sistema inmunológico nos defienda de estas infecciones. Gracias, Diana. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. En esta época de la pandemia del coronavirus es bueno tener en cuenta las siguientes diferencias. Si tenés tos seca y estornudos, se debe a la contaminación del aire. Si tenés tos, mucosidad, estornudos y secreción nasal, es un resfriado común. Si tenés tos, moco, estornudos, secreción nasal, dolor de cuerpo, debilidad y fiebre leve, es una gripe. Si tenés tos seca, estornudos, dolor corporal, debilidad, fiebre alta y dificultad para respirar, padeces coronavirus. Como siempre, la recomendación: consulta al médico o al farmacéutico. Llega la farmacéutica Rosana Buan y le preguntamos qué es la diabetes. ¿Hay distintos tipos? ¿Es hereditaria? Bueno, la diabetes es el aumento de la concentración de azúcar o glucosa en la sangre. Esto puede ser producido por dos situaciones: o por la falta de insulina, porque el páncreas no la fabrica suficientemente, o porque los tejidos no son resistentes a la misma o no se utiliza de forma adecuada. Diabetes tenemos varios tipos. La diabetes 1 o la diabetes infantil, que es la que aparece en la edad temprana. Esta diabetes se caracteriza por la falta de insulina. El páncreas prácticamente no fabrica insulina. La diabetes tipo 2, que es la diabetes que aparece durante la adultez. Esta diabetes es provocada, digamos, por la obesidad, por la falta de ejercicio, por una dieta que no corresponde. La diabetes gestacional. La diabetes gestacional es la que aparece durante el embarazo, durante el segundo o tercer trimestre del embarazo. Esta diabetes es reversible a diferencia de todas las demás.
Y por último, la diabetes secundaria, que es, como su nombre lo dice, secundaria a otra situación, que puede ser por una enfermedad, otra patología, por fármacos, por una enfermedad inmune. ¿Cómo se diagnostica? Se diagnostica a través del laboratorio, se mide si es mayor a 126 miligramos por decilitro en ayunas, entonces la persona padece diabetes. O si se hacen 2 tomas de mayores de 200 miligramos por decilitro al azar, y bueno, también. O se realiza la curva de glucosa, que es una determinación al laboratorio. La diabetes también se caracteriza en su clínica por 3 situaciones. La primera es la poliuria, que es un aumento en la orina, porque como la glucosa se elimina por la orina, se trata de eliminar la mayor parte por esta vía. La segunda es la polidipsia, un aumento en la sed del paciente, y la polifagia, las ganas de comer. ¿Se cura la diabetes? La diabetes no tiene cura. La única excepción es la diabetes gestacional. ¿Cuál es entonces la acción? El tratamiento. El tratamiento que se basa en 3 pilares fundamentales. En principio, el cambio de dieta, el ejercicio y el tratamiento farmacológico. Para la diabetes tipo 1, la única opción es la insulina. La insulina uno puede acceder a distintas formas farmacéuticas, hay más modernas, con bombas que facilitan al paciente su administración, pero esa es la única forma de tratamiento, además del ejercicio y la dieta. En el caso del tipo 2, de la diabetes tipo 2, hay una variedad de medicamentos orales que se pueden administrar, como los del grupo de la glibenclamida o del grupo de la metformina. En este caso en el caso de la glibenclamida estimula la formación de insulina, y la metformina lo que hace es aumentar la sensibilidad de los tejidos para captar a la insulina, porque la insulina es como una puerta que se abre a la glucosa. Y bueno, en el caso más grave, por supuesto, la insulina. Para la diabetes gestacional también solamente se puede utilizar la insulina, pero es solamente para el momento de que está afectada la paciente. ¿Qué es la insulina? La insulina es una hormona que se sintetiza en el páncreas. La insulina es imprescindible para la vida. Circula durante las 24 horas y va variando según la situación. En la actividad física va a disminuir y durante la ingesta va a aumentar. La insulina lo que hace es mantener el equilibrio de la glucosa en sangre, y el resto, lo que no se utiliza, va a ir a la orina. ¿Para qué se necesita la glucosa? Se necesita para darle energía a las células. Por eso es tan importante la insulina, para dejar ingresar esta energía, esta fuerza que nos da la glucosa dentro de los tejidos. ¿Se puede prevenir la diabetes? ¿Se puede prevenir la diabetes? Sí, se puede. Si uno conoce ya la historia familiar de diabetes, lo que se puede hacer es sostener el peso en el tiempo. ¿Esto cómo se logra? Sobre todo realizando ejercicio cotidianamente y manteniendo un peso saludable. Este peso saludable, ¿cómo se logra? Bueno, todos lo sabemos, pero a todo el mundo se nos hace difícil sostenerlo. Pero es bajando la ingesta de grasas y de azúcares, teniendo una dieta rica en frutas, en verduras, en granos integrales, todas estas situaciones que promueven a la salud y que reconocemos todos los días, pero se nos hace tan difícil. Gracias, Rosana. La Serenísima es sinónimo de leche de primera calidad. Ahora, además, se convierte en la primera empresa en ofrecer leche envasada en botellas transparentes totalmente reciclables.
Llega el momento de la despedida. Muchísimas gracias. Abrazo fuerte, farmacéuticas y farmacéuticos de todo el país. Y a ustedes, por supuesto, nos reencontramos la semana que viene. Y recuerde que nuestro Facebook es Con Vos 24 horas. Chao.